Gracias a todos por acompañarnos, en especial a los embajadores, a los cónsules, a los rectores, a los organismos de la sociedad civil y por supuesto a toda la concurrencia en este segundo evento de electromovilidad. Como comúnmente sucede, pues ya Iván dijo todo lo que yo tenía preparado a decir. Entonces no los voy a aburrir repitiendo los datos. Pero sí quisiera agradecer la organización de este gran evento y que cada año Nuevo León se consolida más y más como un hub de electromovilidad que es el futuro del mundo. Todos los actores aquí presentes, el gobierno es un eslabón más de una gran cadena. Empresarios, inversionistas, estudiantes, universidades, aeropuerto, todos formamos este gran clúster. Y quiero decirles que el domingo tuve una muy grata sorpresa que les quiero compartir a todos los presentes. Este gobierno, desde que llegó hace 3 años, hemos enfocado mucha energía a vender a Nuevo León al mundo. Por eso tantas giras a Asia, Europa, a Estados Unidos. Antes, quien hacía el trabajo de promoción era el gobierno federal. Pero obviamente el gobierno federal tiene que ver por el todo. Y cuando es tan amplio, no puedes enfatizar tus verdaderas ventajas competitivas. México comúnmente, cuando sale al mundo a venderse, es presumir sus playas, presumir el turismo. Afortunadamente ya algunos estados hemos estado saliendo al mundo a promocionar en lo que es bueno el estado. Me da mucho gusto ver, por ejemplo, en Querétaro a mi amigo Puri con todo el tema de tecnologías, o en Jalisco, o en Coahuila. Y así como ellos, Nuevo León hoy es el líder indiscutible, no voy a dar otro dato, en electromovilidad. Número 1 en proveedores, número 1 en autopartes, y vienen las mejores empresas que producen carros eléctricos, camiones eléctricos, baterías y cargadores. No hay otro estado que tenga ya esa vocación sembrada, impregnada, que son los carros eléctricos como lo tiene Nuevo León. Y les comento esto porque el domingo hicimos un recorrido por las presas de Nuevo León y al llegar a la casa, a su casa, me piden que prenda CNN en English, no CNN México, y que pusiera atención, y le recomiendo, a un reportaje que hace un conductor, se llama Farid, CNN Estados Unidos. De hecho, lo voy a subir a mis redes. Y el reportaje, no quiero decir, se llama Don't Mess with Mexico. Farid Zakaria se llama el conductor. Y yo, como siempre, me imaginé y dije, otra vez la pelea, la migración y que las drogas, porque desgraciadamente muchas veces los mexicanos hacemos ruido innecesario y en lugar de estar promocionando nuestras virtudes, nos la pasamos hablando de lo malo del país. Pero cuando ves este documental y sobre todo el título Don't Mess with Mexico, dije, pues ahí vienen otra vez a darnos como piñata.
Y todo lo contrario. Es un documental en inglés. Voy a tratar, con derechos reservados, de traducir un poquito lo que dice Farid. Y dice: en el norte de México hay una ciudad que se parece a Los Ángeles con la potencia de Texas, que está abriendo fábricas día y noche y tiene el mejor clúster o diversidad económica del país. No dijo Nuevo León, dijo Monterrey. Un aplauso aquí a Betsabe, que viene de parte del municipio de Monterrey. Y resume en 5 minutos lo que yo vengo diciendo al mundo cuando vamos a giras de Nuevo León. La buena noticia es que lo dice alguien de fuera, porque allá afuera en Estados Unidos, en China, pues ni se enteran que hay un congreso local aquí, que hay problemas políticos o temas muy locales. Ellos están viendo dónde hay lana y dónde conviene invertir. Y dice el reportaje: el dueño de Morgan Stanley, no el CEO, el dueño, le acaban de preguntar dónde conviene invertir y dijo: en Monterrey. Algo estamos haciendo bien aquí, que quizá no hemos logrado publicitar lo suficiente, pero para que ya los bancos gringos y los inversionistas asiáticos y europeos se estén instalando aquí, es porque ya hay un ecosistema muy bien armado, universidades las mejores, donde hay más gente educada y con posgrado y con licenciatura, donde existe la economía dual, donde empresas están bien organizadas en cámaras con mucho renombre, siempre buscando más, donde hay, por supuesto, una logística que no hay en otro lado del país: carreteras, aduana, aeropuerto, distribuidores, periféricos. Y entonces cierro la reflexión, porque como gobernador del estado, lo único que me tenía temblando y rezando era el agua. Ahí sí, les quiero ser muy sincero, siempre que llegaba una grandota, hacen su due diligence, no invierten $2 millones al aire, ¿verdad? Hacen un equipo de ingenieros, expertos, contratistas, abogados, contadores, y llegan a economía y quieren ver al gobernador, y es pues como si fuera un jurado. Movilidad, electricidad, permisos, Estado de Derecho, y en todos, soy muy sincero, Nuevo León primer lugar, en todos, incluido energía, porque Nuevo León tiene mucha energía, lo que nos ha faltado es transformarla a atención media, pero aquí somos el centro de distribución